yo simplemente voy a apagar mi cámara porque ustedes son las estrellas. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es su visión del país que usted representa con respecto a los demás y por qué? Entonces nos vamos a enfocar, simplemente aquí les digo que nos vamos a enfocar en los 4 países que estamos acá, que sería Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Entonces, y la visión que se les pide es más con respecto a investigación. Entonces empieza por favor de Chile, John Castro Llanos. Bien, bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es bien reconfortante poder participar en este tipo de eventos. Yo soy colombiano y trabajo en Chile. Bien, vale, es una pregunta difícil de responder. En primer lugar, porque la visión puede cambiar dependiendo de a quién le preguntes. Y en segundo lugar, porque implica conocer las realidades de cada país. Y estas realidades, quiera o no, pues van a afectar la investigación de los mismos. Yo intenté hacer alguna búsqueda y un poco de documentarme al respecto y con uno de los colegas acá chilenos. Y bueno, de aquí se considera que Brasil, digamos, es el país líder en cuanto a la investigación en el área en el área de la ingeniería del software, que es el área a la cual, digamos, conozco con mayor detalle. Sus investigadores frecuentemente están ganando los premios a los mejores artículos presentados, por ejemplo, en congresos como el CLEI o el CIPSE. Esto, bueno, no es de extrañarse, ya que Brasil es el país que más invierte en investigación y desarrollo, seguido de lo que es México. Brasil, México y Argentina han sido líderes en varios parámetros de la ciencia en América Latina. Sin embargo, la devaluación de la moneda en Argentina pues les ha pasado factura. México incrementó sus gastos de investigación y desarrollo entre el 2012 y 2016 más o menos. Sin embargo, nosotros a nivel general como América Latina estamos muy por debajo de lo que son los países desarrollados, básicamente por lo que el porcentaje del Producto Interno Bruto que estamos invirtiendo en investigación y desarrollo. Y con respecto a otros países como Bolivia, por ejemplo, Salvador, Guatemala, Paraguay, los recursos asignados para investigación y desarrollo, tanto para fondos públicos como para fondos, digamos, privados, empresas privadas, no son prioridad para los gobiernos. En Chile, digamos que hubo una serie de cambios a nivel de políticas de investigación que según algunos expertos no ha favorecido la misma. Así que hay fondos del Estado concursables para fomentar la investigación, los proyectos, pero estos fondos concursables son muy competidos. Es una bolsa, digamos, de recursos pequeña comparado con toda la gente que quiera acceder a ella. Así que es bastante complejo. Eso. Gracias, profesor John. ¿Sigue Silvia? Sí, muy buenas tardes con todos. Ya me conectó ya. Bueno, entonces continúo, ¿no? En cuanto a esta pregunta con respecto a mi país, pues Ecuador se ha visto inmerso en estos últimos años en una serie de cambios en cuanto a sus procesos, en cuanto a la transformación que ha hecho en sí, básicamente observando lo que es la cuestión educativa, considerando a la educación como eje fundamental y base para lograr los cambios que Ecuador ha deseado, ¿no? Llevar adelante, ha impulsado. Es importante señalar que este enfoque se tomó gracias a investigaciones que realizó la UNESCO en el año 2010, en donde se evidenció que América Latina y el Caribe, y principalmente Ecuador, mostró un alarmante vacío en cuanto a información y al análisis en cuanto a los temas educativos. Por lo tanto, pues Ecuador tomó ahí una pauta en cuanto a la política y qué se debe hacer con respecto a los temas educativos. Por ello, pues el gobierno buscó brindar más oportunidades a las familias de escasos recursos para que tengan acceso a la educación, principalmente yendo desde los niños, ¿no?
Y es así como ha ido mejorando sus procesos en cuanto a lo que es la creación de centros educativos y bueno, y brindando en sí mejoras para las condiciones al acceso a la educación en todos los niveles. En cuanto a la investigación, bueno, los datos que he podido recopilar hablan por sí solos, ¿no? Mm, en cuanto a publicaciones científicas, y según CIMAGO, durante el año 2019, en ciencias de la computación, con respecto a mi país, se han escrito 1.416 artículos y en ingeniería 913 artículos. Por lo cual, Ecuador en estos últimos años ha apostado justamente a lo que es la tecnología, la innovación y el conocimiento, como apuesta a crecer y brindar oportunidades para los jóvenes, siendo estas herramientas fundamentales de nuestra nación. Luego, tenemos artículos relacionados con el ámbito de medicina, que son 868 artículos, y en cuanto a agricultura y ciencias biológicas, hay alrededor de 720 artículos. Ecuador está consciente de temas sensibles como son los alarmantes cifras de especies en peligro de extinción, la tala indiscriminada de árboles, el cambio climático, que es un hecho, y cada vez se hace más evidente, ¿no? Este cambio radical que ha tenido nuestro planeta, siendo prueba que el país debe entrar en conciencia para contribuir al cambio, y así lo está haciendo. Por esta razón, en Ecuador, las empresas han buscado medios alternativos para disminuir la contaminación que se generan en las empresas durante el proceso de fabricación. Con estas iniciativas, Ecuador busca contribuir al bienestar del planeta, bueno, creando productos sustentables y satisfaciendo de esta manera las necesidades tanto de clientes, pero sin afectar al medio ambiente. Ecuador en sí, pues, se está convirtiendo en un país que ha adoptado la tecnología, la innovación y conocimiento como pilares fundamentales para el desarrollo, y a su vez, pues, se ha enfocado también en el bienestar del planeta, teniendo como motor impulsor la educación de su población en todos los niveles. Eso, pues, es lo que puedo decir acerca de mi país. Muchas gracias. Hola, yo les había, yo no quise interrumpir a la profesora Silvia, pero habíamos quedado de 1 minuto y medio. Yo no sé si se extienden, si eso no alcanza, no es culpa mía. Mentira, sigan tranquilos. Sigue la profesora Virginia, por favor. Gracias, Jimena. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí participando con ustedes y además de dar algunas ideas, ¿no? De la universidad en la que laboro, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, les comento que en mi país, específicamente yo de lo que veo, mi visión en la universidad, hemos tomado algunos, digamos, ideas o algunos pasos para poder mejorar este tema de la investigación. Por ejemplo, el definir un vicerrectorado de investigación, que me parece que también en muchos países de Latinoamérica ya lo tenían o lo están implementando, igual que nosotros. Este vicerrectorado de investigación y posgrado ha ayudado mucho. Tenemos una plataforma muy completa, que es RISE, en el cual pues, nos ha dado bastante posibilidades de trabajar proyectos de investigación en momentos muy, muy rápidos, ¿no? Inscribes al toque y ya está tu proyecto inscrito. Hemos armado grupos de investigación. Yo lidero un grupo de investigación y bueno, no está perfecto, pero estamos trabajando, ¿no? Y probablemente vamos a ir mejorando. Hemos tenido la participación de alumnos en muchas conferencias internacionales y específicamente mi facultad han ganado premios y han tenido pues viajes a Japón, a Estados Unidos, y tanto alumnos como docentes en el área de ingeniería de sistemas y electrónica. Bueno, otra cosa que también se ha estado trabajando bien y me parece bueno es el trabajo a nivel gubernamental del CONCITEC, que es la Oficina de Ciencia y Tecnología. Esta oficina ha hecho varios proyectos, ¿no? Varias capacitaciones gratuitas en la que hemos participado bastante
para aprender muchas cosas de investigación, no solamente docentes, sino también alumnos y público en general que quiere investigar. Eso estaba ayudando bastante. Pero bueno, ¿no? Mi país, Perú, se encuentra en una situación un poquito limitada con el tema del presupuesto, ¿no? Y me parece con muchos países en Latinoamérica. Y estamos pues en eso, ¿no? De pedir y tratar de que se mejoren los presupuestos para investigación y desarrollo. Y ese es nuestro reto en este momento, porque pareciera que cuanto más invierte, pues se da la mayor posibilidad y si se va subiendo, ¿no? Veamos el caso de Brasil, que invierte mucho más que nosotros. Y bueno, también el de Chile. Bien, eso les puedo comentar con toda la visión que yo tengo desde mi postura como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, Ximena. Gracias a usted, profesora Virginia. ¿Sigue también de Perú el profesor Juan Francisco Tiza? Sí, aquí estoy. ¿Me toca? Sí, señor, le toca. Muy bien. Muy Ahí bien. sí complementar lo que dijo la profesora Virginia, porque como comparten país. Claro, claro. Muy bien. Bueno, buenas tardes primero a todos y agradecer la invitación y al mismo tiempo poder indicarles que me parece una gran medida poder estar en un conversatorio para ver un tema tan relevante para nuestros países, ¿no? Como es la investigación. Bueno, sí, lo que menciona la profesora, yo tengo la oportunidad de trabajar a tiempo completo en la Universidad Nacional de Ingeniería y a tiempo parcial en la Universidad de San Marcos. Mi especialidad es en ingeniería electrónica y trabajo en las áreas relativas a todos estos aspectos. Bueno, yo les voy a hablar un poco más de la experiencia, ¿no? En los últimos años, efectivamente, hay una fuerte, digamos, manifestación de la necesidad de generar y hacer, desarrollar la investigación. Sin embargo, bueno, es cierto, se está organizando cada universidad, San Marcos tiene el RAIS, que es un sistema automatizado para poder incorporar los proyectos de investigación, lo mismo la UNI también está desarrollando lo mismo, y así por el estilo las diversas universidades. Pero yo quisiera plantear un concepto que me parece que es interesante debatir en este tipo de reuniones, ¿no? Yo creo que en términos generales, no se experimenta un sustantivo avance en el campo de la investigación, al menos en mi país, y viendo los indicadores que vamos viendo a través de las diversas manifestaciones, también no se visualiza esos resultados tanto estáticos como dinámicos que se van dando en el contexto latinoamericano. Y bueno, hay indicadores que reflejan esto, ¿no? Pero también esos indicadores yo pienso que lo estamos tomando con la debida cautela, al menos desarrollar la investigación sigue siendo un problema difícil en el país. Es cierto que ahora hay elementos como el CONCITEC, pero que también hay que decir, a decir verdad, el CONCITEC dista mucho de ser, por ejemplo, lo que es el CONACYT en México. Sus presupuestos son ínfimos, no tiene una autonomía, está dependiendo prácticamente de un ministerio de educación, en fin. Esto lo que conlleva es a que simplemente la política de desarrollo de la investigación no sintoniza, no despega, ¿no? El tema de los indicadores es un tema que efectivamente nos van indicando cuál es la foto, pero hay que tomarlo en el contexto en que se va dando. Nos interesa de esos indicadores el feedback, la retroalimentación que nos permita corregir los elementos que debería superarse, ¿no? Entonces yo en términos generales creo que sí hay un esfuerzo, un avance, un interés, pero hay algo que no está sintonizado y que no va yendo acorde como debería darse, ¿no? ¿Por qué? Es la otra pregunta que hay en este tema, ¿no? ¿Y por qué no está? Bueno, yo pienso que fundamentalmente esto se debe a que hay una educación sin calidad.
Eso hay que decirlo con absolutamente claridad, en mi modo de ver. Yo tengo muchos años ya en la docencia, más de como 40 años trabajando en diversos aspectos de las diversas universidades. Por lo tanto, yo podría decir que en términos comparativos, los estudiantes que tenía antes con los de ahora, hay una diferencia sustantiva en el aspecto de cualitativo, fundamentalmente. La concepción que se tenía antes era muy diferente al de estudiar, el de comprender, entender. Bueno, sin una formación de educación con calidad, no se puede aspirar a hacer investigación seria, ¿no? O sea, no se puede investigar algo que no se sabe bien cómo funciona. Entonces, yo diría esos indicadores hay que tomarlo con cuidado. ¿Qué otro elemento está afectando este incremento o este despegue de la investigación, ¿no? Ya en este momento, lo que yo considero es que no está bien orientado algunos aspectos que son las decisiones, aún con el escaso presupuesto que se tiene para investigación, no están orientados porque simplemente se está tratando de copiar soluciones de otros escenarios, de otros países, y creo que con buena intención seguramente, porque quien hace una maestría, un doctorado en el exterior, viene con esa mentalidad, pero viene a otra realidad. Algunos dicen a la jungla, ¿no? Pero no es el caso, es que hay que tener ahí lo que se pide tanto, la innovación, el pensar en soluciones acordes a lo que está sucediendo en una realidad. Por otro lado, otra causante que yo pienso que limita es que se está convirtiendo la investigación en una especie de marketing o una moda, y se está mucho hablando de la forma y no del fondo de la investigación. Eso me preocupa ciertamente porque yo considero de que la investigación se tiene que plasmar en un escenario en donde sea validado por toda la comunidad internacional. Entonces mal haríamos en no evaluar estos aspectos. Pero indudablemente hay un avance sostenido y el elemento de que está trabajándose con mayor orden es indudable y es innegable. Y lo que creo que ya vendrán en las demás preguntas algunos aportes que pienso decir, ¿no? Pero creo de que es muy importante el hacer un diagnóstico adecuado, porque si no, el tema no es simplemente en interpretar la investigación como un hecho de hecho, estamos muy mal en cuanto a los presupuestos. Eso ya se ha manifestado a través del Programa Latinoamericano de Investigación, que sea con indicadores bastante claros. Pero a donde voy es a que el poco y el escaso recurso no se está direccionando adecuadamente porque falta un enfoque real que nos permita despegar y en la medida de lo posible poder avanzar. Ese es un poquito el esquema. Creo de que hay un esfuerzo bastante grande en general en todas las instituciones, en las universidades, en los centros. Se habla mucho de la investigación, pero hay que entender que el concepto de investigación, de innovación, hay veces se mezcla. Esto debería quedar muy claramente, está en dos escenarios, y además no todos pueden ser investigadores. El país también necesita profesionales, innovadores que utilicen la tecnología, en fin. Pienso que todos estos conceptos es muy importante esclarecerlos, aclararlos, para que las generaciones que van a continuar desarrollando esta actividad lo hagan en un derrotero que les permita llegar a situaciones más exitosas que la que hemos venido viviendo. Definitivamente hay un optimismo, porque creemos que por lo menos desde un punto de vista se está dando cierta importancia al tema, y este conversatorio, por ejemplo, es una manera muy, digamos, muy motivante de saber que ponemos sobre el tapete algunas ideas que las tenemos que confrontar con nuestros colegas seguramente para buscar un verdadero realce de la investigación a nivel país, a nivel de Latinoamérica, para pasar a las ligas mayores, que es lo que siempre procuramos y buscamos y anhelamos, ¿no? Porque no debemos estar en los países, acostumbrarnos a estar secundados. Y esto pasa primero por la actitud mental y luego por las acciones que haya que tomar. Así que pienso en conclusión
en mi país, acá en el Perú, hay una efervescencia por la investigación, algunas veces conculcada o algunas veces impulsada, en fin, de diversas formas, pero de hecho, el hecho de que haya ya un movimiento al respecto es positivo. Pero creo que hay que sintonizarlo adecuadamente y en esto también estoy convencido de que cuando no se trabaja en equipo y corporativamente, los resultados en cualquier investigación no auguran éxitos sostenibles y, lo que es importante, respetables en el entorno mundial, ¿no? Entonces, yo pienso de que en ese sentido hay mucho optimismo, está muy abocado todas las organizaciones, y pienso de que deberíamos, con el aporte de este tipo de conversatorios, de reuniones, seguramente orientar mucho mejor nuestra política de investigación. Sería por el momento. Gracias, profesor Juan Francisco. Usted tiene toda la razón. En Latinoamérica nos hemos convertido prácticamente en el estudiante que se sienta atrás a hacer recocha y a no hacer nada, a molestar a los demás. Miguel, por favor, te veo con muchas ganas de hablar. Adelante. ¿Por qué dices eso? Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Agradezco pues en la primera respuesta que voy a dar. Y también les agradezco por haberme puesto de primero de los participantes colombianos para esta pregunta. Porque veo que nuestros compañeros colombianos que van, entre más abajo estén las respuestas, pues más difícil le va a quedar decir algo diferente en este punto. Definitivamente yo creo que es necesaria realmente una mayor inversión de parte del gobierno Colciencias en Colombia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MINTIC, para crear nuevos investigadores. O sea, necesitamos definitivamente aquí en nuestro país, lastimosamente, para nadie es un secreto que pagar un posgrado que digamos no está enfocado a ofrecer competencias del tipo de business model y este tipo de estudios que les sirve mucho a los administradores y a las personas que trabajan en organizaciones, pues, que se dedican, organizaciones gubernamentales o privadas que se dedican, pues, a generar dinero, sino a generar investigación. No tenemos un apoyo a este tipo de estudiantes. Entonces, pues, para comparar con los demás países, o sea, por ejemplo, existe la beca CONACYT en México, las becas de CONRICYT en Chile, las becas CAPES en Brasil, las cuales son becas que actualmente están recibiendo una gran cantidad de colombianos, porque eso sí puedo aclarar, no necesitamos, en este aspecto, no necesitamos, siempre se puede mejorar, vaya, pero yo creo que el nivel de los estudiantes colombianos de pregrado que están llegando a ganar estas becas a otras partes del mundo, están llegando con muy buen nivel, muy competitivos en el aula de clase, en los trabajos de grado en esos otros países. Son incluso, nos estamos convirtiendo como colombianos en los favoritos de los investigadores para tenerlos como tesistas, para tenerlos en sus investigaciones, porque el colombiano muestra, como nosotros llamamos aquí, la garra. El colombiano no se rinde fácilmente frente a los problemas que la investigación o los estudios generan, pero el problema que estamos teniendo es que aquí en el país no se está potenciando de buena forma la generación del nuevo conocimiento y de nuevos investigadores en parte. Además de eso, no solamente nos está estimulando, sino que es bastante caro para una persona que decida ser un investigador, pagar un posgrado de este estilo aquí en nuestro país. Entonces, considero que puede haber una mayor inversión por parte de Colciencias en este tipo de becas. Las becas de Colciencias son muy reducidas, la cantidad es muy pequeña. Y por otro lado, que algo que sí está en nuestras manos es que tampoco tenemos casi un aporte de la inversión privada. ¿Esto a qué se debe? Que estamos volviendo de otros países a hacer investigación que efectivamente no sé
no ha tenido un mayor impacto en el sector privado. Entonces, todavía no nos hemos ganado la confianza del sector privado, no nos hemos ganado, ellos no nos han visto con la importancia que se debe, porque falta buscar, ahí sí nosotros como investigadores de centros de investigación y de universidades debemos buscar ese aporte de la inversión privada, pero esto no se genera igual como en la investigación básica, sino que realmente necesitamos ensuciarnos las manos, necesitamos solucionarles problemas al sector privado que nos permitan pues tener acceso a estas nuevas tipos de inversión aquí en Colombia. Y a Ximena se le quedó el micrófono. Ya, entonces... sí. Gracias, Miguel. Toda la razón, pero no le voy a decir nada porque después me tiro la presentación de los demás. Sigue el licenciado Carlos Fernando, perdón, no lo corregí, Fernando, sorry, Carlos Fernando Calero, de Colombia. Andrés Fernando Calero, profe. Ay, Dios mío, vuelvo y le embarro. Andrés Fernando Calero, bueno, buenas tardes. Sorry. Tengo problemas en estos momentos con la cámara, por eso no me pueden ver, pero espero que me puedan escuchar bien. Voy a intentar responder de forma corta, ¿vale? Bueno, entonces, aprovechando que en el equipo hay varios compañeros de Colombia, me permite salirme un poco del marco investigativo en general y enfocarme en el área en la que yo manejo, que es, listo, ya se hizo la innovación, ya se hizo la investigación, ¿qué pasa después? Entonces, quisiera responder esa pregunta partiendo de la, digámoslo así, de la afirmación que en el tema de propiedad intelectual, en Latinoamérica, todos estamos en condiciones similares. Y no por lo bueno, sino por lo malo. Tenemos que la mayoría de las industrias que se implantan en este tipo de países son maquilas o en el mejor de los escenarios son industrias que proporcionan o generan una pequeña parte de los insumos tecnológicos. Entonces, al respecto, Alejandra Luzardo, líder de innovación y creatividad del BID, expresó, y cito, existe alta correlación entre la inversión en I+D y en el número de patentes que se registran. Teniendo en cuenta que solo los inventos novedosos y útiles logran una patente, el crecimiento en el número de estas suele tomarse como evidencias de que una economía evoluciona hacia la innovación. Al respecto, es importante resaltar que en los informes que presenta la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se señala que en Latinoamérica y el Caribe únicamente se recibieron 56.000 solicitudes de patentes el año pasado, lo que significa el 1.7% de las solicitudes a nivel mundial. Digamos que esta situación puede tener muchos problemas, pero el principal o el que yo encuentro es que en principio las personas en general que producen científicamente hablando o artísticamente hablando tienen desconocimiento legal, así como desconocimiento de las ventajas que tiene registrar sus creaciones. Pero no es solamente esto. Los gobiernos de la región no se han dado la tarea de dar a conocer los beneficios que genera la protección de la propiedad intelectual. Tampoco lo que han dicho prácticamente todos los que han ido antes que mí, la inversión en innovación no es para nada significativa. Hablando en cifras, los recursos que destinan a I+D son muy inferiores a los de otras regiones. Por ejemplo, los países miembros de la OCDE destinan alrededor del 2.5% de su PIB a I+D, mientras que los países de la región nuestra se encuentran por debajo del 0.5%. Otro asunto como que lo escuché ahorita en las intervenciones, el profesor John Castro y la profesora Virginia mencionaban el tema de Brasil como uno de los países con mayor inversión, lo cual es cierto, pero una de las dicotomías es que un proceso de patente en Brasil puede tardar 8 años,
después de 8 años de un proceso de intentar patentar algo que supuestamente es innovador y que es una necesidad, ¿qué puede haber? Se puede haber perdido la necesidad o la innovación. Y ya, con eso cierro. No, usted siempre nos sorprende, por favor. Una de las cosas que más se critican, yo dije que no iba a hablar, pero esto sí lo tengo que decir. Una de las cosas que más se critican a nivel de investigación es la falta de patentes, precisamente, y una de las cosas que más se le critican a MinCiencias, en este caso, que fue inicialmente darle un valor demasiado alto en términos que es, ya no me refiero, a un valor demasiado alto, por ejemplo, a la publicación. Ahorita están tratando de corregirlo, dándole un valor 5 veces más alto al patentamiento que a la publicación, pero de todas maneras hay mucho rezago porque la gente definitivamente no tiene un desconocimiento total de qué es patentable y qué no. Al nivel de que siempre dicen, no, es que el software no es patentable, es que la idea no es, o sea, hay como unas ideas ya preconcebidas y se tiene como unas cosas ya y piensan que todo lo que tenga software entonces no se puede patentar, entonces hay como demasiadas dificultades en Colombia para llegar a este nivel. Pero bueno, ahí vamos avanzando. Bueno, y nos faltó de pronto más adelante que nos ayudes un poquito con la parte, en otra pregunta, de pronto con la otra opción del gobierno, que son las spin-off, que le ha apuntado bastante, las spin-off y las startups, pero en otra pregunta porque ya se acabó su tiempo. Sigue, por favor, Lady Esperanza. Bueno, yo planteando pues la respuesta a esta pregunta y pues muchas de las cosas que dijo Miguel y que dijo Andrés, pues coincido. También es importante tener en cuenta que desde los departamentos pues se establece un plan y acuerdo estratégico departamental donde pues se establecen pues cuáles son las líneas de desarrollo y muchas de las investigaciones se enfocan a esas líneas de desarrollo. Si bien pues los recursos no son suficientes para que diferentes grupos de investigación pues aporten a estos planes, al PAET como se conoce, ahí yo pienso que también hay un rezago entre la investigación y la empresa, empezar a hacer esa unión, porque muchas veces de la investigación es, bueno, como se decía, se enfoca más en desarrollar el producto, el artículo y que se queda muchas veces en el laboratorio, que se queda en el espacio académico y no rompemos esa barrera para llevarlo ya a la empresa, para, bueno, cómo podemos trabajar la investigación y la industria, porque ahí es donde viene cómo podemos desarrollar todas estas líneas que le apunta el país. Y pues creo que eso ha sido un impedimento para empezar a hacer esa parte de construcción de patentes, para empezar a tener unos productos innovadores en el área investigativa. También es otra parte importante es que pues, nuestras investigaciones le debemos apuntar a las necesidades de país. Digamos que a veces nos enfocamos en los proyectos de investigación, se enfocan en desarrollar métodos o metodologías implementadas en nuestros países, pero que pues acá en la realidad, en nuestro contexto, a veces no aplican por nuestra cultura, no aplican por la región en que estamos, y ahí es donde pues toca, hay que investigar, hay que desarrollar proyectos. En ese sentido, pienso que no solamente con investigadores, sino que el gobierno también debe incentivar más este tipo de estrategias y, por supuesto, pues la formación del capital humano. Si no formamos investigadores y pues todos se van para otros países, pues ¿qué es lo que está pasando? Muchos investigadores se van a otros países y se quedan allá y quedan ese conocimiento y muchas veces no vuelve a poder contribuir a todo lo que se ha hecho. Esa es como mi perspectiva para no extenderme demasiado. Gracias y finalizamos esta pregunta con el profesor Carlos Andrés Tavera. Gracias, Ximena. Me salió un poquitico aquí al campus de la universidad. Esta es una foto real de las flores que están ahí en el jardín de la universidad. Es así de bonito, es de verdad, es así de bonito. A ver, yo sí difiero un poco de algunas visiones. Algo que aprendí es que definitivamente la investigación es una actividad de tiempo completo. Y nosotros en Latinoamérica tenemos la investigación como para el tiempo que quede. O por lo menos así aparece precisamente en nuestros planes de trabajo.
Lo digo con conocimiento de causa desde hace 15 años en Argentina, incluso también en universidades de Chile, y el profesor John me puede mentir si me estoy equivocando. En los planes de trabajo empezaron hace realmente muy poco a darle la priorización que tiene la investigación en el plan de trabajo en Chile. Antes era simplemente como primero estas actividades y lo que queda es para la investigación. Eso es terrible y eso ha sido uno de los problemas en Colombia, que se pretende llenar una cantidad de espacios con el tiempo que sobra e incluso con el presupuesto que sobra. ¿Eso qué hace? Hace que incluso instituciones que tienen un presupuesto brutal, no voy a decir nombres, también tengo conocimiento de causa porque trabajé muchos años en una empresa gubernamental y una empresa educativa que tiene el presupuesto que ustedes no se imaginan, y estamos hablando de una diferencia de 10 veces perfectamente el presupuesto de otras universidades. A nosotros en Colombia es una locura en las universidades, por lo menos de la región. Pedir 100 millones de pesos para un proyecto es una locura, eso es demasiado. En esta universidad, en esta institución educativa del Estado, era perfectamente sin ningún problema mil millones, era usual, 1.500, 2.000, 2.500 para una investigación, pero no había los resultados. Es decir, que si tenemos mucha plata, pero no hay el tiempo para hacer realmente una investigación, entonces cuando nos gastamos la plata y cuando podemos usar la plata, sin el tiempo precisamente para hacer las cosas. Si seguimos y se sigue viendo la investigación como el tiempo que sobra, entonces usted dicta su clase, va a las reuniones, hace todas las actividades académicas y esa media horita que le queda hace el artículo. Después, cuando llega a la casa, entonces le responde a los editores aquel artículo que le mandaron a las 10 de la noche para entregarlo a las 4 de la mañana. Y eso pasa, y eso pasa. Entonces el profesor, ese es el tipo de actividades y más, y estoy seguro que todos han realmente sufrido ese tipo de elementos y de problemas, que ese pedacito de tiempo como que queda, lo que queda es para la investigación y eso no debe ser así. Ahora, el otro problema es que nosotros tenemos educación del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Entonces ahí tenemos un problema. Nuestros modelos educativos siguen siendo del siglo XIX, seguimos hablando de Piaget, seguimos hablando de toda esta gente y los profesores del siglo XX, pero nuestros estudiantes con otras metodologías y otro tipo de discurso y otro tipo de formación, a la cual no hemos todavía llegado y la educación tampoco ha llegado. Los estudiantes sienten en estos momentos que cada vez se aleja más el mundo educativo de ellos y se nos está alejando. Si nosotros no nos modernizamos y los atraemos, no va a haber estudiantes, no van a haber estudiantes simplemente. Y otras actividades van a seguir atrayendo a estos muchachos. Entonces, no hablemos de otros eventos y otras cosas, pero si nosotros como instituciones, como investigación, no cambiamos, no nos modernizamos, se nos van. Ya no van a haber estudiantes y definitivamente pues ya no vamos a tener ese insumo para realmente hacer. Yo recuerdo aquellos años en que teníamos un grupo de estudio perfectamente que se peleaban para entrar a la universidad en la Facultad de Ingeniería. Y aquellos profesores que tenemos más de 40, y por favor no hagan cálculos, más de 40 años, nos acordamos de cohortes de 120, después 60 estudiantes, y en estos momentos, por lo menos en Colombia, qué problema para abrir una nueva cohorte con 15 estudiantes. Eso, si no hay estudiantes, no hay tampoco investigación y no hay el insumo. Y otro elemento, ya para terminar, es los falsos positivos en investigación. Cuando simplemente es el artículo por el artículo, simplemente el software por el software, y entonces se vuelve es la búsqueda, es solamente de cumplir
con esos rubros. Mañana precisamente tenemos una evaluación aquí, que es la evaluación de final, que todas las universidades en la región por esta época tienen esa evaluación de precisamente cuáles son los elementos que usted ha llevado a cabo durante el año. Y hay que mostrar, esto fue lo que se publicó, esto fue lo que se hizo, esto es lo que no. Entonces, ahí es donde venimos. Eso es lo medible, eso es lo que nos piden, pues eso es lo que se entrega. Si eso es lo que nos piden, eso es lo que se entrega. Los falsos positivos en investigación es esos artículos que nadie lee, que no tienen impacto, pero que finalmente de alguna forma para MinCiencias valen. Entonces se llena ese rubro y simplemente se suman indicadores y hasta ahí llega y listo. Gracias, Ximena. Gracias, Carlos. Gracias a todos por sus respuestas. Como todos se me han excedido, voy a colocar mis tarjeticas. Tienen los números al revés para ustedes, pero para mí están al derecho. No sé. Entonces, cuando les falten 15 segundos, les voy a mostrar esta. Y cuando les falten 5, les voy a mostrar esta. No es que lo vaya a cortar, ¿no? Pero de todas maneras les voy a hacer ahí la advertencia. Entonces, por favor, Lady, cambias la página. Gracias. Todos sabemos que con la pandemia pues se abrió una brecha significativa. De hecho, yo estaba en una presentación, ahorita les confirmo bien el número, pero decía que, ahorita les confirmo exactamente cuál fue el número, de cómo cayó el Producto Interno Bruto en Colombia. Entonces, se abrió una brecha significativa en muchos sentidos, en educación mucho, en investigación demasiado, porque ahorita la plata ya no se puede gastar en investigación, hay que gastar en otras cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cerrar esa brecha y qué podemos hacer nosotros para cerrar esa brecha, no teniendo en cuenta el Estado? No nos metamos en los aspectos políticos. Entonces empieza ay, otra vez me equivoqué. O sea, no cambié nada. Andrés Fernando Calero, por favor. Licenciado Andrés Fernando Calero, gracias. Oh, vale, profe. De nuevo voy a aprovechar que hay varios compañeros del país que pueden responder la forma más enfocados en la investigación. Y comienzo pues diciendo que desde mi perspectiva, y creo que eso es algo obvio, la pandemia que todavía no se acaba y que está lejos de acabarse, desnudó las debilidades del sistema de investigación del país, entre otras debilidades que se desnudaron. Pero ya estando en el problema se va a aprovechar la coyuntura. No voy a hablar de un futuro a largo plazo, ni siquiera un futuro a mediano plazo, sino qué hacer todavía en el tiempo que dure la pandemia y unos años posterior a que se logre pasar el impasse. Entonces, considero que se deben empezar a implementar cambios desde lo particular hacia lo general. Entonces, de nuevo aterrizando el tema de la pandemia, hay un artículo de la Universidad Nacional en el cual pues, ellos y un grupo que ellos citan propenden porque los medicamentos sean bienes que no estén sujetos a las reglas del mercado, al igual que cualquier otro bien. Asimismo, nace la necesidad de que los medicamentos sean tomados como bienes públicos. Creo que en el contexto actual de pandemia, y más los países que no están trabajando por una vacuna, sino que están a la espera de que las potencias lo hagan, es fácil sostener a día de hoy esa teoría de rediseñar todo el sistema de innovación biomédica, el tema de patentes, el tema de farmacología. Entonces, eso es algo que puede coger fuerza, que puede agarrar fuerza de aquí a unos 3, 4 años. Me parece una posición interesante porque para nadie es un secreto todo el dinero y todo el poder que tiene la industria de farmacia en el mundo. ¿Vale? Pero ya entrándonos más en materia, Costa Rica presentó ante la Organización Mundial de la Salud unas ideas, y se le recomienda a Colombia que acoja las mismas ideas. Entonces, las medidas que se proponen son que se permite el acceso y el uso de la propiedad intelectual que protege las tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia. Que se cree una base de datos con la información sobre la investigación y desarrollo de las tecnologías para enfrentar la pandemia.
Generar una metodología para el reconocimiento posterior de regalías, lo que quiere decir que no va a ser gratis. Suspender todos los trámites de patentes y otras formas de propiedad intelectual. E incorporar salvaguardas en las becas y préstamos de las convocatorias públicas de innovación. Por lo tanto, son medidas que, como dije en un principio, no iban a ser a largo plazo, ni qué va a pasar después, sino qué hacemos mientras. Y con eso termino mi intervención. Bueno, no me colocó atención a mis letreritos, pero bueno. Sigues, por favor, Silvia. Hello. ¿Es Silvia el que tiene problemas ya? Silvia, ya te escuchamos. Sí, continúa entonces. Bueno, en cuanto a esta pregunta, pues la pandemia estrechó las relaciones entre personas y tecnología. Y hasta que la dependencia de Internet inclusive pues se tornó en un elemento vital del día a día. No habíamos tomado conciencia total de las brechas y las deudas que en el momento pues presente se tienen, ¿no? En la supuesta sociedad del conocimiento. No porque no existieran excelentes estudios ni investigaciones estadísticas, sino porque en numerosas ocasiones estos eran pasados por alto, especialmente por las políticas públicas. Un ejemplo claro, pues, es el mismo Internet, ¿no? Que a nivel global, pues, la velocidad de banda ancha fija decreció entre marzo y mayo del 2020 debido justamente al uso intensivo del Internet en empresas y hogares. Pero la región latinoamericana ya partía con un nivel bajo en cuanto a Internet y inclusive pues cuando se tuvo esto de la pandemia, pues la velocidad disminuyó aún más. Las bajas velocidades de conexión justamente endurecen las situaciones de exclusión, ya que impiden el uso de soluciones digitales de teletrabajo, de educación, de consultas médicas en línea, entre otros servicios que resultaron sumamente importantes en esta pandemia. Por lo tanto, en cuanto a la pandemia y la pospandemia que se viene, pues, ¿no? Las políticas públicas referentes a edades del conocimiento necesitarán, considero en primer lugar, pues, declarar a la conectividad a Internet de banda ancha, no solo como un servicio público esencial, sino como un derecho humano. Además de regular los precios del sistema de telecomunicaciones, fortaleciéndolo, ampliándolo y haciendo accesible este servicio para todos. Diseñar también nuevas herramientas digitales de educación, teletrabajo, comercio electrónico, telesalud y gobierno electrónico dirigidas a un contexto de baja conectividad y al uso de dispositivos móviles básicos. Asegurar también la recolección y repositorios pues accesibles al público sobre información relativa a la superación de crisis sanitarias, respuestas a desastres, desplazamientos forzosos de la población y otras pues que resultan sumamente durante tiempos de crisis, ¿no? Se necesita también identificar e intervenir sobre segmentos de la población que quedan ocultos al margen de la sociedad del conocimiento, no solo ahora, sino también durante la pospandemia, ¿no? Se necesita también implementar medidas tecnológicas y legales para superar las amenazas que representan para la seguridad y la privacidad de la dispersión masiva de datos que son sensibles de los ciudadanos. Entonces, hay un trabajo bastante grande, bastante fuerte que se tiene que hacer, pues, y la academia es uno de los lugares en donde se tiene que iniciar con este tipo de iniciativas para ir justamente cerrando esa brecha, ¿no? En cuanto a investigación y mucho más aún en cuanto a este tipo de crisis que han surgido, que en este caso, pues, la pandemia, que evidenció justamente esta brecha, que resultó ser muy grande con respecto a los países desarrollados. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. La profesora Virginia Vera. Sí, bueno, yo con respecto a esta pregunta, lo que podría decirte es de que después de esta pandemia, el mundo ya no volverá a ser el mismo, ¿no? Ha habido muchos cambios y ha habido, pues, digamos,
cambios más drásticos para personas como adultos mayores, prácticamente han dejado de trabajar. En la universidad muchos han tenido que retirarse, dado la dificultad, ¿no? Nosotros en la Facultad de Sistemas no hemos tenido tanta esa visión, ¿no? De retiros y todo, porque bueno, era nuestro tema. Pero ha habido en facultades donde, por ejemplo, no usaban con mucha frecuencia los recursos informáticos, que se les ha hecho muy, muy difícil, ¿no? E igual, alumnos, nuestra universidad es estatal, con recursos muy, muy bajos. Inclusive hemos tenido estadísticas de alumnos en extrema pobreza, ¿ok? Que pues imposible, ¿no? En la casa no había laptop, lo usaban, digamos, en la universidad, se quedaban hasta muy tarde usando los equipos de los laboratorios, y cómo exigirles que se conecten. Muchos tuvieron que regresar a sus lugares donde habían estado sus familiares, porque muchos son de provincia acá en nuestro país. Entonces, también pues tuvieron ese conflicto, ¿no? Del internet. Ahora yo tengo alumnos que a veces prenden su computadora y se escucha animalitos, pollitos, gallitos, o sea, se nota que están en lugares pero súper alejados, ¿no? Inclusive a veces los veo todos bien abrigaditos ahí con la nieve que está fuerte. Y hacen un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero definitivamente el mundo ya no volverá a ser el mismo, ¿no? Ha habido un cambio muy, muy radical. Cerrar la brecha, como dijo Silvia, exigir, trabajar en que el Internet sea más ampliado, ¿no? Llegue a todos los lugares y que una calidad, pues, considerable, ¿no? Y con bajos costos. El otro tema importante también es el trabajo en equipo, ¿no? El equipo, por ejemplo, tú tienes este recurso y tú tienes esta preparación, este tipo de, digamos, cualidad, y integrarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis clases junto mucho a los chicos, junto de 5 a 6, y no para trabajos o proyectos, sino para que todo el semestre colaboren entre ellos, ¿no? Y me avisen quién de ellos tiene problemas. Por eso le digo, si uno del equipo no viene, yo quiero saber todo el grupo que me diga qué le pasa, qué tiene, qué le ocurre, ¿no? Entonces ustedes me tienen que decir por qué ese alumno no viene. Es responsabilidad de ustedes, ¿no? Todo el equipo debe trabajar encajado. Y me resulta porque sí, a veces ya me conversan y dicen, profesora, le hemos llamado a su casa, no contesta, pero vamos a ir a verlo, ¿no? Entonces se preocupan. ¿Ok? Y después hay apoyo con recursos. Dice, profesora, yo no tengo la práctica para presentar en este momento, solo estoy con el celular, pero lo va a presentar Luis, mi compañero, y yo lo voy a explicar, ¿no? Excelente, entonces a mí me alegra. Claro, muy bien, le digo, pásale el trabajo como lo han hecho en equipo, entonces Luis, el otro lo presenta, porque tiene la computadora, la cámara, etcétera, y Luis, que no lo tiene, explica, ¿no? Muy bien. Entonces ese trabajo en equipo, ¿no? Que se podría también generalizar el trabajo así con grupos de investigación, entre profesores, inclusive con gente de la empresa, podría ser un tema que tendríamos que trabajar y darle fuerza, ¿no? Darle mucha fuerza. Sé que no es fácil, si no ha sido nunca fácil, ¿no? Pero con este tema sería una forma de ir, digamos, mejorando lo que nos ha pasado. Gracias. Gracias, profesora Virginia. Miguel, por favor. Gracias. Trataré de que no me saquen las tarjetas. Entonces, bueno, yo considero que la pandemia ha traído varias brechas, ha generado varias brechas, no es como que una sola, ¿no? Entonces voy a comentar un par de ellas. La primera que yo vi que tal vez se generó fue que, sí, digamos, por culpa de esta falta de comunicación y las metodologías de trabajo cambiaron un poco. También se redujo la movilidad por parte de nosotros como investigadores hacia otras partes. Por ejemplo, yo tenía una visita fuera a trabajar en una investigación y pues de la pandemia la truncó esa visita. Eso hace que
que pues no podamos seguir con las mismas dinámicas que se traían. Obviamente cuando vas a visitar un grupo de investigación fuera del país y estás presente, se potencia mayormente el desarrollo de la investigación y es mucho más fluido. Entonces, estos problemas de comunicación y de metodologías, yo creo que pronto nos vamos a ir adaptando poco a poco a ellos, pero entonces ya de por sí, como decía el profe Tavera, acá en Latinoamérica, o al menos en Colombia, o al menos en el sector privado, de la educación privada en Colombia, nos dejan los tiempos de investigación como que para las horas que deberíamos estar descansando como seres humanos, básicamente, nos lo dejan como para el tiempo libre, dicen ellos, ¿no? Entonces, que efectivamente no sucede así porque llegan, por ejemplo, estos periodos en los que no estamos dando clase y de todos modos, pues hay que desarrollar otras actividades que tampoco nos permiten. Entonces, si de por sí ya el tiempo era muy reducido, ahora esta problemática en la comunicación y en las metodologías también ha hecho que el tiempo sea mucho más inferior en términos de la investigación, de las relaciones o cómo podíamos tener relaciones con los investigadores de otras partes. Otra brecha que creo que se generó y es en el de tipo de investigación es que empezó a seccionarse, aparecieron nuevos problemas, vaya. Pero entonces empezaron a enfocarse, por ejemplo, las inversiones o los grupos de investigación a solucionar problemas de tipo experimental o de tipo biológico, de tipo, como nos mencionaban, pues ahorita la inversión en desarrollo de proyectos para vacunas, para medicamentos, para estudios de medicamentos, experimentos, y se empezó a dejar de lado los otros tipos de proyectos. Entonces, yo entiendo que este problema parece ser el principal, pero hay que tener en cuenta que los problemas sanitarios no solamente se solucionan con medicamento, con vacunas. Los problemas sanitarios también se pueden desarrollar, se pueden solucionar desde las metodologías de cómo podemos nosotros proponer nuevas formas en el funcionamiento de todos los sistemas en general. Entonces, estos problemas que generó la pandemia, estos nuevos problemas, hay que empezarlos a ver con un enfoque más global que permita generar grupos multidisciplinarios para solucionar esos problemas. Es decir, ya no podemos ya me salieron las tarjetitas. El comentario de la profesora Virginia, necesitamos empezar a comunicarnos más entre investigadores, pero en diferentes disciplinas para poder solucionar problemas más globales y no solamente el problema del virus como tal. Gracias, profesor Miguel. El profesor Juan Francisco Tiza, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Ya, muy bien. Bien, en relación a esta pregunta, ¿cómo cerrar la brecha en la investigación que se abrió con la pandemia? Bueno, totalmente de acuerdo con las circunstancias en que estamos pasando. Creo que en todo el mundo y en cada país de Latinoamérica entendemos esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, yo quisiera más bien enfocar el tema en el siguiente sentido, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es desnudar una serie de aspectos que estaban siendo ocultados en cierta manera. Es cierto que, a ver, es que esto en los pocos minutos que tenemos son preguntas bastante amplias de poder cubrir. Y otra cosa que quisiera decirles es que también para abordar esta problemática que se está planteando en relación a la investigación, necesariamente tenemos que tomar una posición respecto en la sociedad en lo que está pasando. No podemos pretender resolver los problemas solamente desde nuestros cubículos académicos. Definitivamente no es así. Yo por experiencia propia he pasado por muchas cosas de esto.
Ahí veía en el chat algún colega de Perú que decía que la ciencia en el Perú está politizada y esto ha generado, etcétera. Es cierto, pero esto no es un debate político, es un debate entre colegas académicos y es cierto, ¿no? Es cierto todo ello, pero tampoco podemos eludir en ver una realidad. Entonces, en ese sentido, lo que quisiera decirle respecto a esto, para no extenderme, es que con o sin pandemia la educación, por lo menos como yo lo he estado viendo aquí en el Perú, y bueno, y un poco que he viajado también en los demás países es un poco diferente, naturalmente, he tenido a amigos colombianos cuando estaba haciendo mis posgrados en el exterior, pero definitivamente acá en nuestro país, en el Perú, con o sin pandemia, la educación y consecuentemente la investigación ha estado en crisis desde hace bastantes años. Así que esto lo único que ha hecho es enfatizar y profundizar un tema, de modo de que, a ver, ¿qué cosa es que debemos hacer para cerrar esta brecha? Si hablamos de brecha, realmente nos agarra esta crisis en una situación en donde estamos en nada, prácticamente tratando de pararnos y entender. Porque esto de la investigación, y les digo porque vuelvo a repetirles, hay bastantes años que he estado en esta actividad y hacer investigación ha sido una tarea titánica aquí en el Perú. Primero porque antes no se entendía, hoy en día está muy de moda el término porque con ello se califica, y bien decía hace un instante un colega, efectivamente, ¿no? La investigación era una cuestión de segunda actividad o de complemento, de apéndice, y la investigación no es eso. Es la dedicación completa, es un trabajo bastante difícil. ¿Qué cosa es lo que puedo comentarles para no extenderme y en forma rápida y no abusar de su atención? Hay, en este momento, aparecieron con motivo de la pandemia prioridades urgentísimas, como el caso de la salud, lo cual lo ha ido sesgando más todavía, relegando más todavía el tema de la crisis en la educación y en la investigación. A eso, agregado un concepto equivocado, porque yo les digo un fenómeno que realmente se dio aquí, no sé si se ha dado en otros países, pero en el momento en que apareció esto del COVID y estas cosas que ya todos sabemos, empezó a moverse el CONCITEC, que es el organismo que mueve el escaso dinero que da el Estado para la investigación, y empezó a generar allí y en diversas instancias, a ver, convocamos a que investiguen el COVID y le vamos a dar tantos miles y tantas situaciones. Es decir, la concepción tan pobre de lo que es la investigación. Es decir, se cree que el investigador es una persona, es una máquina a la cual hay que ponerle unas monedas y en el tiempo breve te va a devolver resultados fabulosos. O sea, creen que solamente es un elemento así. La investigación es un proceso y para poder resolverlo, ya que se plantea cómo cerramos esta brecha, es necesario entender que no es una... De hecho, hay un problema económico. El país, bueno, en nuestro país todavía con mayor razón, está totalmente desconectado el sector productivo con la academia. Si antes hablaban de que no hay mucha confianza, se trata de cerrar, pues en el Perú yo le digo por experiencia propia, hace muchos años atrás hice el intento de conectar el sector productivo con la universidad. ¿Qué cosas nos daban a la universidad para investigar? Aquellas cosas que ya no servían, que estaban obsoletas, para ver si les dan una segunda vida. Es decir, no había una confianza de entregar nada importante. Porque también, por otro lado, la universidad vivía un poco aislada de la realidad, no planteándole soluciones a la problemática que tiene que ser una problemática que enfoque a la sociedad en particular, en general y en todo momento. Entonces, ahí ese divorcio sigue existiendo. Obviamente hablaron también de una cuestión de cómo influye, cómo debería intervenir las empresas, pero es que para empezar a tener ellos, nosotros creemos acá en el Perú que la forma es en base a la confianza, es que el dinero fluye desde el sector privado. Si no hay confianza, no va a haber. Ahora, que también haya empresarios que les interese desarrollar el país, eso también es un poquito, habría que analizarlo con cuidado. Yo creo de que
de que lo que están buscando es la rentabilidad. Y muchas veces la rentabilidad no pasa por investigar, no pasa por innovar, pasa por producir y producir a como dé lugar. Entonces, creo que si tratamos de cerrar esa brecha, lo primero que tendremos que hacer es analizar bien nuestra problemática y no solucionar, no poner parches pequeños, acá le llamamos curitas a estas pequeños elementos que le ponemos sobre la herida, así no se va a curar los problemas. Los problemas es encarar cuál es el estado en que se encuentra y poder sintonizar el trabajo de la universidad en camino hacia la sociedad para poder exigir que dentro del presupuesto nacional pueda haber una mayor presencia de los ámbitos, los centros de investigación, con elementos que realmente generen una solución a la sociedad. Finalmente, ¿qué es lo que había antes de la pandemia? Nos encontró en una época en que el CONCITEC trataba de, como bien dijeron ustedes, ustedes están hablando, por ejemplo, entre investigación y entre lo que son publicaciones y lo que en Colombia, ¿no? Publicaciones y lo que son patentes. Bueno, la patente, sabemos lo que es otro escenario, ¿no? Y la publicaciones son otros escenarios. Bien, lo importante de todo esto es que en nuestro medio se generaron ahí escalas, ¿no? Y entonces se tergiversó esto, porque para ganar ese incremento o para poder satisfacer estar calificado como un investigador, te piden hacer un doctorado, no importa en qué, tienes que ser doctor. Entonces, pues aparecieron los doctorados en ciencias ocultas, en una serie de cosas. Entonces, eso es una tergiversación, eso contribuye a degradar la investigación per se, la verdadera investigación que se tiene que entender y respetar. Insisto, la base de todo esto es la verdad, y los científicos, los investigadores buscamos la verdad. No podemos ocultar una realidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que para cerrar esta brecha que se ha visualizado mejor, tenemos que entender que la investigación es un proceso, no es un tema simplemente inmediatista. Es un proceso en el cual tenemos que ir llegando a madurar para poder tener un sistema consistente de investigación. Finalmente, las personas vienen del exterior con muy buena voluntad, como repito, pero quieren trasladar una realidad que no es la nuestra, y la quieren implantar, y la quieren aplicar con toda la rigurosidad del caso. De acuerdo, la exigencia, el investigador sabe bien que tiene que producir, pero fundamentalmente es muy importante que se sepa apreciar quienes dirigen al sistema y la política de investigación de un país, que sepan orientar los escasos recursos de la mejor manera. Entonces, finalmente, para concluir, creo que la pandemia lo que nos ha traído es, en el caso del Perú, desde mi punto de vista, una observación clara de qué cosa es lo que ha estado sucediendo, pero esta vez ya dentro de un escenario en donde ya no se puede mitigar esta evaluación con elementos que eran perturbaciones para hacer una evaluación concreta. Si logramos entender que la investigación es un proceso en el cual se trabaja en equipo y se trabaja en forma corporativa y colaborativa, creo que daremos un paso sustantivo aprovechando de esta crisis, sacar el mejor provecho a una crisis. Ese sería el escenario que creo nos espera en la etapa post-pandemia. Gracias. Gracias, profesor Juan Francisco. El profesor Tavera, por favor. Sí, Mena, muchas gracias. Primero, pues, de nuevo agradecerte por invitarme a este ejercicio romántico de catarsis retórica tan bonita. Lo primero que debemos hacer, creo yo, para cerrar la brecha es aprender primero a utilizar lo que tenemos. Porque resulta que cuando llegó la pandemia y nos tocó que hacer de todo,
investigar, hacer administración, hacer docencia, hacer de todo. No sabíamos realmente lo que teníamos ni cómo utilizar la tecnología o escasa tecnología que teníamos. Tan es así que incluso hasta ya se le ha dado nombre a eso, el analfabetismo digital. Entonces, personas con grandes títulos, personas con muchos años haciendo educación, pero que no estaban preparadas ni con las habilidades técnicas y pedagógicas para enfrentar investigación, administración, educación, extensión, proyección, todo lo que pedía la investigación en la universidad en un entorno virtual que fue el que se nos impuso. Si no sabemos utilizar lo que tenemos, entonces vamos a ser analfabetos digitales y no vamos a saber cómo reaccionar y para dónde ir. Vivimos realmente más que en expertos digitales en un tiempo de titulocracia, es lo que yo llamo. La titulocracia que lo menciona el profe Juan Tiza y que yo le he dado nombre de titulocracia, era un momento en que nos decían tiene que formarse y si no, pues ya no va a tener más trabajo, tiene que ser magíster y después dijeron tiene que ser doctor y así sucesivamente. Entonces hay muchos profesionales con una gran formación, pero que no es disciplinar y que no se estaba preparado realmente con habilidades técnicas y pedagógicas para enfrentar todos estos retos, ni investigación, como vuelvo y digo, proyección, extensión, en fin, todas las actividades que antes se hacía. Y para terminar, es tan grave esto del analfabetismo digital que un estudio en la Universidad Javeriana lo manifiesta que los mismos estudiantes dicen que su percepción es solamente el 50% de los profesores que están preparados para poder dictar clases y poder enfrentar investigación en este tipo de entornos. Solo la mitad, eso es gravísimo. O sea, solo la mitad de un momento a otro pasar de lo presencial a lo digital y que solo la mitad, según la percepción del estudiante, que es supremamente importante, nos digan que no, que sienten que solo la mitad realmente de sus profesores tienen las habilidades, es bien grave. Entonces, para concluir, primero, aprender a manejar lo que finalmente tenemos y modernizarnos. Si no sabemos qué tecnología tenemos y ni siquiera sabemos usar lo que tenemos, no vamos a poder realmente progresar ni ir para ningún lado. Ximena, gracias. Y no me sacaste las tarjetas. No, ya no estoy sacando tarjetas porque no me paran bolas. Y eso que estamos en la ¿cómo es que se llama? La industria 4.0 y vamos para la sociedad 5.0. Entonces, y no estamos preparados. Por favor, John Wilmar Castro, continúas, gracias. Bien, voy a ser bien breve para aprovechar el máximo el tiempo, ya que estamos como mal. Bien, yo considero que para cerrar la brecha de investigación es necesario generar espacios y comunidades virtuales que permitan a investigadores unir fuerzas para quizás reforzar líneas de investigación existentes o crear nuevas líneas de investigación. Tenemos las herramientas tecnológicas, en otro punto es que si las sabemos utilizar, como dice el profesor Tavera, pero suponiendo que las sabemos utilizar, pues las podemos utilizar como un medio. Y yo considero que lo que falta es un punto de encuentro donde los investigadores podamos consultar de manera sencilla y directa lo que otros colegas en otras regiones, en otros países de la zona están investigando, están realizando. Yo me imagino un directorio virtual en el cual uno pueda consultar por área o hacer diferentes consultas, uno pueda obtener quién está investigando en qué temas. Y yo creo que esta unión va a permitir postular a fondos de investigación, por ejemplo, europeos. En Europa, por ejemplo, en España está el Horizonte 2020 o está el Horizonte 2020. Ahora me imagino que debe estar por empezar el Horizonte 2030, ¿cierto? Y lograr conseguir con esa unión recursos económicos para apoyar la investigación. Eso. Gracias. Sigue Lady, por favor, Lady Esperanza. Yo pienso que la pandemia trajo muchas brechas, principiando por la conectividad. Colombia, digamos, en cierta forma se ha preparado para
o se ha estado preparando para que diferentes zonas del país pues puedan tener acceso a Internet. Inclusive está el Plan Nacional de Fibra Óptica, pero todavía tenemos problemas e inclusive ya desde el ámbito de la academia, de la universidad, pues nos encontramos de que con los mismos estudiantes que tienen problemas de conexión o que la demanda hubo el momento de que todos migramos a la virtualidad, de pensar este tipo de espacios de conferencias, pues empezó a colapsar. Y pues viéndolo de esa forma, pues hubo muchos inconvenientes, principiando por el aprendizaje. Los chicos que digamos, en cierta forma en la universidad no estaban preparados para asumir un aprendizaje donde fuera por estos entornos virtuales, que aunque hay herramientas, es difícil, digamos, cambiar ese estilo de aprendizaje como se venían haciendo. Pero yo creo que han habido oportunidades. Esto ha abierto muchas oportunidades y simplemente el ejemplo de que estemos aquí todos de diferentes países pudiendo tener este diálogo donde muchas veces pues el desplazarse a veces puede ser complejo de un país a otro, los mismos estudiantes, pero yo creo que esto nos ha habilitado estas oportunidades, que tenemos que aprender a explotarlas más. Existen muchas herramientas hoy en día y la parte de investigación pues nos vimos limitados en los laboratorios y entonces tenemos que empezar a cómo podemos desarrollar investigación con estas herramientas y recursos que tenemos, como decía bien el profesor Tavera. Entonces, dando ya pues una respuesta concreta a la pregunta, pues si bien cambiaron los temas, el enfoque que inclusive a nivel país cambió la investigación, la financiación de recursos enfocados a todo lo que requiere la pandemia, pues existen otras oportunidades que nos permiten hacer un trabajo colaborativo. Y ahí donde yo pienso que es donde debemos aprovechar estos espacios, donde mirar qué está haciendo el otro investigador, mirar cómo podemos colaborarnos y mirar cómo podemos, con las herramientas que tenemos, con la tecnología que tenemos, pues empezar a crear recursos, desarrollos que nos permitan avanzar en estos temas investigativos. Entonces, no me extendo más, con eso pues doy respuesta a la pregunta. Gracias, Lady. Y finalmente el profesor Abel Zambrano. Gracias, muchas gracias. Yo creo que se han vertido muchas ideas, opiniones, que yo estoy de acuerdo con muchas de ellas. Pero quiero complementar, si bien es cierto, nosotros hemos tenido también dificultades con la conectividad a Internet, pero gracias al gobierno ha tratado de llegar y está subvencionando esto a los estudiantes de las universidades públicas. Entonces, en parte, como mi universidad es una universidad nacional, la Universidad Federico Villarreal, en parte se ha cubierto esta necesidad. Y cuando decimos cómo será la brecha de investigación, bueno, con toda esta comunicación que podemos tener a través de Internet, nosotros podemos aprovechar esto haciendo los artículos de revisión, los famosos estados del arte, ¿no? Y tendremos pues una también producción intelectual. Yo creo que desde ese punto de vista podemos avanzar, ¿no? Ese es en cuanto a esta opinión. Gracias. Ay, perdón, no había abierto el micrófono. Gracias. ¿Qué debería ser más importante para impulsar el desarrollo de la investigación en Latinoamérica? ¿La investigación básica o la aplicada? Traten de ser lo más breve posible, por favor, y empieza Miguel Vargas. Bueno, entonces, sin tarjeticas. No, sí. La verdad es que esta respuesta mía es súper corta, espero no se molesten. A ver, las dos son totalmente necesarias. O sea, la pregunta, mira, yo he pasado por todo, ¿no? Matemático puro, matemáticas aplicadas, economía, ingeniero de datos en una aseguradora ensuciándome todos los días las manos. O sea, sin investigación básica,
no puede haber investigación aplicada. Y las preguntas más interesantes que se han respondido en la investigación básica han salido de los problemas reales o de las preguntas que proporciona la investigación aplicada, que nos deja la investigación aplicada y luego son desarrolladas en la investigación básica. Entonces las dos son totalmente necesarias, las dos tienen que tener una gran sinergia, y lo que sí creo como comentario es que al que quiera hacer cualquiera de las dos, que lo dejen. O sea, deben todo el tiempo haber convocatorias de ambas líneas. No solamente he visto que en los últimos años hemos empezado a ver solamente convocatorias en investigación aplicada. Y la verdad es que para poder hacer una investigación de calidad, de frontera, el investigador tiene que estar satisfecho con lo que está realizando. Ahí es cuando la creatividad realmente ofrece resultados bonitos, cuando la persona está haciendo lo que realmente le gusta, lo que realmente ama. Entonces, creo que no hay que olvidarnos de la investigación básica. A mí todavía me gusta mucho. No la estoy haciendo en el marco de ningún proyecto ni de ningún nada, pero yo sigo haciendo mi investigación básica, sigo rayando en mis blogs de papel amarillo con lápiz de carbón. Entonces, pues ahí les dejo. Yo creo que las dos son totalmente necesarias. Gracias, Miguel. El profesor Juan Francisco Tiza, por favor. Ok, Ximena, sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el colega, y creo que ambas son altamente necesarias, ¿no? No puede haber una investigación aplicada, sólida y consistente sin tener una base importante. Solamente quisiera complementarle, pues, que el extremo de la investigación aplicada es volvernos demasiado dependientes, consumistas, de una investigación básica que está en ciertos sectores, ¿no? Y otra cosa, pues generalmente la investigación aplicada está generalmente abocada a la aplicabilidad, y por lo tanto es el uso de la tecnología vigente. Y sabemos que la tecnología es cambiante. En cambio, los conocimientos fundamentales no cambian, son más fieles y permiten que las investigaciones puedan tener mayor vigencia. Entonces creo de que ambas son necesarias. Ahora, obviamente la investigación básica puede resultarnos a corto plazo no ser tan ventajosa económicamente para nuestros países, en particular, que sus recursos son escasos. Pero a la larga, la necesidad de desarrollar esto nos da una madurez que nos permite vislumbrar una mayor calidad en nuestros trabajos de investigación. Así que creo que ambas son fundamentales para un crecimiento armónico y sostenido de un sistema de investigación. Eso sería mi respuesta. Gracias. Gracias, profesor. El profesor Carlos Tavera. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, Ximena? Es exactamente la misma pregunta. Entonces, como la pregunta es NP completo, la respuesta pues tiene que ser así. Definitivamente las dos son totalmente importantes. O sea, yo sí creo que NP es igual a P. Gracias, profesor Carlos. El profesor John Wirmar. Bueno, yo me voy a mojar un poco aquí con la respuesta. Si me dan a escoger, yo creo que la investigación aplicada permitirá impulsar de mejor manera la investigación, porque implica el trabajo conjunto con las empresas de la región con el objetivo de resolver problemáticas que puedan, por ejemplo, llevarnos a generar patentes. En la Universidad de Atacama, por ejemplo, como parte del proyecto FIDA 2030, estamos trabajando en la creación de posgrados tecnológicos donde la investigación o las tesis de los estudiantes van a ser resolver problemas de las empresas y de esta manera pues realizar investigación aplicada. Eso. Gracias. Se mojó, quedó bien mojado. Lady, por favor. Bueno, yo pienso que siempre los extremos no son buenos. El extremo de irme a investigación básica o el extremo de irme a investigación aplicada. Entonces, hay que trabajar en ambas.
Y sin investigación básica, pues no podríamos llegar a la investigación aplicada, como lo mencionaron ahorita los profesores anteriormente. Sin embargo, pues la investigación aplicada, pues la que nos permite ya llevar, ver en la realidad eso que la investigación básica nos ha dejado. Entonces, esa es mi opinión. Gracias, Lady. ¿Sigue el profesor Abel Zambrano? Gracias, muchas gracias. Bueno, la pregunta es básicamente para América Latina, ¿no? Dice, ¿qué debería ser más importante para impulsar el desarrollo de la investigación en América? Hemos visto en las estadísticas que nosotros estamos muy relegados en la investigación en cuanto a tecnología. Entonces, depende de las áreas. El área de biología, el área de las ciencias básicas, ¿no? Podría estar lo que es la investigación básica. Pero hay en otras áreas, ¿no? De la informática y de otras áreas donde debemos apuntar por la investigación aplicada. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Bueno, profe, sí, sigo yo, Andrés Calero. Entonces yo aquí voy a separarme un poco de lo que han dicho los profesores presentes. Hace más de 100 años, Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad. Sin ella no podríamos tener GPS funcionales. Poco tiempo después, Max Planck planteó la teoría de la física cuántica. Ahora se está trabajando con computación cuántica. Para responder, me adscribo a lo que dice el profesor Eduardo Lubeña, que asegura que en nuestros países la pregunta es si debemos hacer investigación pura o básica y aplicada proviene de la clase política, quienes creen que podría darse crecimiento económico si los científicos, en lugar de hacer investigación básica, se dedicaran a resolver problemas de interés tecnológico nacional. Además, es necesario tener en cuenta la diferencia entre innovación y emprendimiento. Por lo tanto, no todo lo que sea innovación genera industria. Eso es todo. Gracias Andrés. Sigue Silvia Bravo. Bueno, que han expuesto algunos continúo, ¿no? Bueno, con lo que coincido con lo que han expuesto pues algunos de los colegas en que justamente la investigación básica guarda una estrecha relación con la investigación aplicada. En el contexto latinoamericano, pues la diversidad, la naturaleza, los entornos únicos, las condiciones únicas con las que contamos, pues propician a que los dos tipos de investigación sean prósperas, ¿no? La de descubrir y la de aplicar. Entonces, pues, cuando aplicamos, pues, podemos utilizar, pues, los conocimientos aportados por colegas y aplicarlos, pues, a nuestra realidad. Solo es cuestión de tener la organización y los recursos necesarios para concretar dichas investigaciones, considerando hacia dónde queremos apuntar como seres humanos y como región en el futuro. Gracias. Gracias. Y finalmente la profesora Virginia Vera. Bien, yo opino, igual que todos, que ambas tipos de investigación son muy importantes, ¿no? La investigación básica y la investigación aplicada. Yo trabajo en el Departamento de Ciencias de la Computación. En este sentido, el trabajar en este departamento me da la posibilidad de ver que muchos docentes quisieran hacer investigación básica, ¿no? Es un anhelo de ellos. Pero ahí están dos factores, ¿no? El tiempo y el dinero, que no les permite. Bien, pues son pocos en realidad, pero la gran mayoría sí tiene el afán de trabajar en la investigación aplicada, dado que este departamento está en la Facultad de Ingeniería y Sistemas. Entonces, en ingeniería hay más proyectos de investigación aplicada,
¿Por qué? Porque, bueno, se trata de hallar solución, como dijo el profesor, a soluciones de las organizaciones, ¿no? Y eso hace que los alumnos tengan mayor interés en la investigación aplicada, bueno, y también los profesores e investigadores. Entonces, si es lo que la mayoría, pues, tiene más a la mano por el interés y los recursos, entonces diríamos que estaríamos apostando por la investigación aplicada. Gracias. Gracias. Hay como un 50-50. Bueno, ¿qué estrategias se deben fortalecer las universidades en miras a posicionar mejor la investigación? No tanto posicionarse ellas, sino posicionar mejor la investigación en Latinoamérica. Y no tanto la investigación en Latinoamérica, me refiero, sino la investigación a nivel global, pero que salida desde Latinoamérica. O sea, teniendo en cuenta esos valores que nos estaban contando ahora de patentes, por ejemplo, de que solamente el 1%. Entonces, ¿qué cosas podrían, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, fortalecer las universidades? Yo creo que han dicho ya varias, ahí tocas como resaltar las más importantes que ya algunos le hicieron énfasis. Empieza el profesor Tavera, por favor. Pues el orden de importancia lo define los pasos del proceso creativo. Entonces, yo realmente considero que, pues, aunque es un ciclo, si de alguna forma hay que empezar, entonces debemos empezar con formación de capital humano, luego innovar y luego transferir, para luego volver otra vez a formar, innovar y transferir. Gracias, profe. Muy breve, muy bien. El profesor John Wilmer, por favor. Bien. ¿Qué estrategias deben fortalecer las universidades en miras de mejorar el posicionamiento de la investigación en Latinoamérica? Bueno, yo considero que hay que motivar a los estudiantes de grado para que se interesen en la investigación, creando semilleros y espacios en los cuales los profesores presenten sus líneas de investigación. De esta manera, los estudiantes pueden apoyarlos o nos pueden apoyar en algunos de los trabajos que estemos realizando. Otra estrategia es crear programas al interior de la universidad que incentiven, promuevan a la investigación, como por ejemplo brindando recursos económicos para, por ejemplo, pagar a estudiantes becarios que nos apoyen en ciertas tareas, como por ejemplo en revisión de literatura. De esta manera se potencia la investigación y se aumentan las posibilidades de tener publicaciones. Además, quiero que las universidades deberían contar con personal que nos puedan apoyar con el tema, por ejemplo, de las traducciones y también con la revisión del estilo de escritura o con la traducción que nosotros podamos hacer. Eso. Gracias, don Wilmer. Profesor Miguel, por favor. Hola. Sí, básicamente pues ya los profes me quitaron 3 puntos de mi respuesta, abro mi chancuco aquí. De todos modos, me gustaría agregar la cooperación entre investigadores de índole internacional, es decir, aparte de todos estos apoyos que necesitamos de cada una de nuestras comunidades y nuestros estudiantes, creo que debemos también potenciar a los estudiantes a que tengan ese tipo de movilidades internacionales o empiecen a participar en investigaciones internacionales, así como nosotros también podemos tener una cooperación. Pero esta cooperación tiene que ser muy cuidadosa, es decir, sí tiene que haber una participación verdadera de parte de todas las partes, de parte de todos los investigadores que estén en este tipo de proyectos, para así poder tener realmente estas actividades que nos van a brindar a nosotros ese aprendizaje que necesitamos, digamos, para poder estar en otras ligas, por decirlo así. Ahora, con respecto a eso de las otras ligas, no permitir que esos investigadores de los otros países nos vean como si nosotros fuéramos inferior o que nosotros nos sintamos inferiores a ellos porque ellos tienen de pronto por parte de sus proyectos tienen mayor inversión, este tipo de cosas. Nosotros tenemos las mismas capacidades, debemos tener un trabajo conjunto real en el cual sea importante nuestra participación y también exigir participación por parte de ellos. Gracias, Miguel. Profesor Juan Francisco, por favor. Ok, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que los que estamos en este
conversatorio nos damos cuenta que una actividad de apoyo, de formación proactiva, de intercambio, es fundamental. La internacionalización de las universidades. Ya en estos tiempos globalizados no se concibe una universidad ni investigadores que estén encerrados. Yo creo que es fundamental que aperturemos esa opción. Y bueno, y ahora esto es un evento que justamente va en ese sentido. Por otro lado, también totalmente de acuerdo en que hay que eliminar ciertos mitos, ¿no? Y uno de ellos es el idioma, ¿no? Yo creo que ya debemos valorar nuestro castellano, ¿no? Porque poco que el inglés como que cierra puertas. Está bien que está estandarizado, ¿no? El inglés, pero creo que en algún momento todos soñamos con un gran, por no decir una gran nación latinoamericana que valore, ¿no? Nuestro idioma y en general nuestros idiomas nativos también. O sea que creo que hay que hacer un cambio de percepción, no sentirnos menores, porque si no, no vamos a llegar a las ligas mayores. Aún con esos escasos, como decían, hay que usar lo poco que tenemos bien, ¿de acuerdo? Tenemos que trabajar, no nos queda otra, con lo que tenemos, con lo que podemos, pero hay nichos donde podemos trabajar. Y eso es lo que las universidades deben tener muy claro como una política a dónde orientar su investigación. Ahora se habla mucho de enlazarse con, unirse con el sector productivo. Repito, el sector productivo ve la producción, por lo menos en el Perú, producción como tal. No hay una mente abierta hacia una sociedad más justa, más equitativa, mejor. En cambio, el romanticismo posiblemente de los académicos nos lleva a pensar que es posible llegar a esto. Y entonces tampoco esto anda totalmente disperso, sino que podemos integrar el interés económico del empresario con el interés académico que tenemos. Y hay que buscar ese tipo de correlación. Yo creo que la universidad tiene que enfocar mejor su presencia en la sociedad. No puede estar viviendo de espaldas, y en general la investigación también. No puede investigarse de espaldas a una realidad. Hay problemas centrales en el mundo que pueden ser abordados por la investigación con toda la tecnología que tenemos. La tenemos a la mano, la conocemos. Sin embargo, no la estamos orientando. Estamos mirando, buscándole una solución a aquellas cosas que nos piden las grandes empresas, porque posiblemente pensamos que nos van a regalar el dinero. Nadie regala nada. Lo que seguramente, como decía hace un instante el colega, se quieren llevar los talentos. Eso es lo natural, ¿no? En fin, yo pienso que la universidad tiene que orientar, tener políticas de investigación bien claras, más allá de las que tenga el gobierno, porque ellos no saben realmente investigar, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, hace un énfasis importante en la parte de los talentos fugados. Los talentos que se terminan yendo a los países en busca de oportunidades y por becas también, ¿no? Pero finalmente se van. Sigue Lady Esperanza Pamplona, por favor. Bueno, yo creo que me han quitado algunos de los puntos que había considerado, pero pienso que hay que fortalecer las pasantías investigativas en otros, tanto de estudiantes como de docentes, donde nos permitan ver pues qué se está haciendo, cómo se está haciendo y ese aprendizaje también, y no que se quede allá, sino volverlo a traer y aplicarlo. Por eso lo llamo como pasantía. Otro punto importante que me parece es el trabajo interdisciplinar en las diferentes áreas de la ciencia a nivel de investigación. A veces, digamos, las diferentes áreas trabajan como de forma aislada, ingeniería, medicina, y bueno, se pierde ese trabajo colaborativo que podemos llegar a investigar y dar soluciones que se tienen. Entonces, pienso que ese es otro elemento importante. Y por último, coincido con el profesor Juan Francisco, pues no le podemos dar espalda a la empresa, tiene que haber empezar a tener una relación academia-empresa, porque al fin y al cabo, pues nosotros en la universidad es donde se está generando el conocimiento, donde se hace esa formación. ¿Y para qué la necesitamos? Para formar profesionales que van a estar desarrollando problemas en la industria. Entonces, tiene que haber esa estrecha relación en ambos lados. Esa es mi respuesta. Gracias, Lady. ¿Sigue Silvia Bravo?
Sí, bueno, continuando con el aporte de los colegas, pues debo decir de que justamente la Universidad Latinoamericana tiene algunas tareas que tiene que ir cumpliendo, ¿no? Justamente para ir avanzando en esto del ámbito científico. Y bueno, en algunas de ellas, pues considero de que es fundamental que se implemente una política de investigación para el fomento justamente de una investigación de calidad con impacto científico demostrable, su efectividad, su efectiva transferencia a la sociedad y el apoyo a la internacionalización, como ya mencionaban algunos de los colegas. También se requiere el impulsar la evolución del plan propio de investigación hacia la actividad investigadora de calidad reconocida internacionalmente y la generación de transferencia de conocimiento en las áreas de excelencia de los sectores claves del entorno. También el desarrollar políticas de apoyo a los grupos de investigación que tengan en cuenta la equidad y la accesibilidad de todas las áreas de la universidad, incluidas las de menor recorrido investigador. Acercar también a los estudiantes a la investigación, a la innovación, a la transferencia mediante el desarrollo de programas de calidad reconocida y el desarrollo de un modelo de educación caracterizado por facilitar la transferencia de la investigación a la docencia en todos los niveles de estudio. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Silvia. Sigue Virginia, por favor, profesora Virginia. Sí, Ximena. Bien, yo veo que la universidad puede hacer muchas cosas, ¿no? Y veo también que está limitada, en fin, por muchas cuestiones que pasan por la universidad. Pero una de las cosas importantes que yo he visto y he vivido son los convenios, ¿no? Los convenios marco y los convenios específicos. En un año hicimos un convenio con una universidad de Francia y logramos que un grupo de alumnos de posgrado tuviera la doble certificación y viajaran a exponer su trabajo a Francia, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante. Igual se trabajó con un grupo también con otra universidad de Francia y también con la Universidad Colombiana. No me acuerdo bien el nombre de la universidad porque yo no lo manejé, ¿no? Pero supe de la experiencia y los chicos muy, muy contentos, ¿no? Pero todo sobre un marco de convenio que se tenía que hacer, porque si no, no eran válidos los estudios, no eran válidos la visita de los docentes, no era válido muchas cosas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar y la universidad es lento, ¿no? Lento los trámites, que a veces desanima. Y bueno, se hizo y se tuvo esas experiencias. También trabajaban mucho con estrategias como poder apoyar a los alumnos, ¿no? No solamente apoyarlos, digamos, si bien cierto económicamente es importante, sino premiarlos, ¿no? Motivarlos, igual a los docentes, hacer que lo que ellos desarrollen sea importante, ¿no? Por muy pequeño que sea, y animarlos a seguir en ese camino. Entonces son estrategias que la universidad puede seguir para motivar que se mejore, se logre un mejor posicionamiento en Latinoamérica. Y sin dejar, bueno, tratar siempre el trabajo con la empresa. Es importante, pero imagino que en un futuro las empresas reconocerán que también es algo que les puede llegar digamos, a favorecer, ¿no? Y lograr a mejorar tanto su producción como sus ventas. Gracias, Ximena. Usted, el profesor Abel Zambrano, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, las universidades en primer lugar debían reforzar y con mayor fuerza, por ejemplo, las pasantías, ¿no? Que nosotros, en el caso mío también de muy joven, he estado en Japón y ahí en la Universidad de Pesquería de Tokio hice una investigación. Entonces, es posible, con este tipo de reforzamientos, se puede llegar a otras universidades, a otras instituciones, ¿no? Que nos enseñan muchísimo, que sí que, por ejemplo, y además hacer investigaciones en forma conjunta.
que eso motiva al docente, ¿no? Para continuar en una línea de repente que él está llevando a cabo. Y en forma general debemos las universidades tomar líneas de investigación estratégicas, por ejemplo, en los recursos que tenemos, que sí que eso se está perdiendo, que sí que a veces investigamos por necesidades de quiénes. La necesidad no la plantea de repente la industria, pero como ya lo ha manifestado, la industria ve sus negocios, ¿no? Entonces ahí no hay investigación de repente imparcial o de repente que pudiera realmente nacer de los recursos que uno tuviera. En el Perú hay muchos recursos que tenemos y a base de eso nosotros, como siempre expresamos, solamente somos exportadores de recursos naturales, ¿no? No hay transformación, no hay investigación. Entonces debemos apuntar que las universidades sean generadoras de esas líneas de investigación, de producción, en este caso, pero de los recursos que tenemos nosotros. Gracias. Gracias, a nosotros nos pasa lo mismo porque acá hay la investigación, las líneas estratégicas están casi siempre atadas al COMPES, que es un documento de ciencia, si no estoy mal. Entonces el COMPES dice, le vamos a invertir a la salud y dice por 5 años más o menos cuál va a ser los focos de investigación. Entonces nosotros tenemos que a veces cambiar, porque si no, no hay recursos, hay que cambiar las líneas de investigación para aplicar a los dineros del COMPES. Pero bueno, yo creo que cada uno se va viendo como que los mismos problemas van rondando por todos los países latinoamericanos. Finalmente, el profesor licenciado, Andrés Fernando Calero. Vale, para no repetir lo que han dicho ya varios compañeros, sería bueno fortalecer la adquisición de recursos internacionales, porque pues, ya estamos claros que de forma nacional con la parte del PIB que destina a la investigación es escaso. Procurar el mejoramiento de la infraestructura universitaria, tener espacios de investigación más competitivos. Aquí me da el tiempo para hablar del tema de las spin-off y las startups, que es que de alguna forma hacer la transferencia de los resultados que se obtengan con el fin de generar lo que han dicho anteriormente, empresa, y de alguna forma tener una especie de autosustentabilidad de la investigación, que de alguna forma lo que ella misma genera le ayude a seguirse realizando. Y termino diciendo pues que es un proceso demorado, Como ejemplo tenemos la Universidad de Stanford, que en los años 30 era una universidad que pasaba desaparecida en los Estados Unidos, y varias décadas después pues fue el foco o el origen de Silicon Valley, y asimismo pues de las empresas más importantes a nivel mundial en estos momentos como Tesla o Apple. Y ya, con eso termino. Sí, es que somos como muy inmediatistas, ¿no? Los latinoamericanos tenemos esa tendencia a pretender que los resultados sean muy rápidos y no entender que es un proceso. Pero bueno, Ximena, ¿cómo no ser inmediatistas si los contratos son a un año? Me desordenaron. Perdón, Miguel, no te escuché. Son a 10 meses. 10 meses. Es para ayer, ¿no? Tiene que estar uno con las cosas hechas. Entra uno con una de dos visiones, ¿no? O es inmediatista y trata de hacerlo todo en un año. De hecho, Miguel, eso sucede. Uno llega con las cosas hechas a la universidad porque ¿qué es lo que sucede en la región? Es lo que es el carrusel de la investigación aquí en la región. Usted está en la Universidad A, investiga en la Universidad A un año, lo echan de la Universidad A y publica en la Universidad B lo que trabajó en la Universidad A. Y luego sigue trabajando en la universidad, pues lo que hace en esa Universidad B lo echan al año y publica en la Universidad C. Entonces, por eso uno dice, vení, pero ¿cómo así este artículo tan raro dice artículo de la Universidad B, pero ejecutado en la Universidad A la investigación? Luego en la Universidad C dice artículo en la Universidad C, pero la persona es del grupo de investigación de la Universidad B y es financiado por A. ¿Cómo así?
Dios mío, esa es una parte estamos desnudando nuestros problemas internos. Realmente el problema no es solamente la investigación, el problema, una de las raíces del problema de la investigación también es la contratación, ¿no? Porque mientras no haya una contratación que sea digna, en muchos de los casos, pues no se va a poder. Igual hay unas, digamos que ahí sí hay unos tipos de contratación digna también, pero también todo hay que decirlo, porque aquí hay universidades públicas, y las universidades públicas sí tienen un tipo de contratación pues diferente, que es permanente, que tiene una estabilidad mayor. No sé, ¿soy yo o en mi internet como que se dañó, como que ya no me escucho como con algo de fondo, ¿cierto? Ximena, pero eso que acabas de decir no empeora aún más la situación, porque claro, convierte total. Entonces la universidad privada en un escampadero para esperar una oportunidad a una universidad pública. Y lo peor de todo es que la universidad pública se convierte, ni siquiera se ve, o sea, sí tiene más investigación y tiene más desarrollo que las universidades privadas, porque hay que reconocerlo, pero no debería ser sustancialmente más, porque ya la persona no tiene que estar pensando en dónde voy a trabajar, o sea, no tiene la inestabilidad de la universidad privada, pero la universidad pública tampoco es que se le vea la diferencia sustancial que debería haberse. Porque ya termina la persona quedándose, digamos que llega a su zona de confort, ya sabes que estás aquí, que no me echan, entonces simplemente no, la investigación pasa también a segundo plano, y eso se nota. No, pero la producción, digamos, es mayor. Bueno, no, hay que preparar ese sí un debate, hay que preparar Dios santo, ya me coloco una tarea. Debate, dígame, hago un debate. Con cafecito y esas cosas. Sí. Bueno, listo, que lo apunto. Debate para el otro semestre, iniciando año, debate, cafecito. Café colombiano, ¿no? Tienen que conseguir café colombiano. Como este que me estoy tomando en estos momentos. Ah, usted y su tomadera de café. Bueno, como ya todos saben, ya qué pena con ustedes, son las 6:04 de la tarde, les dije hasta las 6, pero ustedes fueron los que desordenaron. Los colombianos siempre son así desordenados. Los invito a que prendan las cámaras. Hoy, pues, como ya les habíamos dicho, era la clausura del programa, que empezamos con mucho cariño con la gente, con la invitación de Juan José Gutiérrez, que está por ahí, que estoy esperando que prenda la cámara, porque tiene que hablar sus cortas palabras, porque no nos queda mucho tiempo. Que empezamos con la colaboración. Yo los voy a nombrar a todos. Pero yo sí sé quién los puede obligar. Saludos a todos, yo siempre los saludo, pero hoy sí ya como nos cogió la tarde no los voy a saludar. Saludos a todos, felices fiestas. Javier, María del Mar. Hola, María del Mar. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por esas invitaciones y estos espacios. Muchísimas gracias. También tenemos, seguimos en contacto con los que están en la segunda fase. Profesor Juan Francisco, nos quedamos esperando su documento. No, vamos a seguir unidos. Estoy terminando una sobrecarga de trabajo que no te imaginas. Pero bueno, sí, me imagino. Estoy dando clase con un ojito y con el otro estoy acá. Ay, no me diga eso. Pero, Dios santo. Lo importante es estar junto con todos ustedes, que eso creo es la solución para los problemas de nuestras hermanas repúblicas de Latinoamérica. Eso es lo importante. Por aquí estamos con nuestra decana, la profesora María Fernanda Díaz. No, usted sabe que usted cuando sale, yo la aviento de una vez. Las fronteras lo ponen los políticos, nosotros los académicos las borramos. Por eso que un abrazo latinoamericano grande a todos y seguiremos juntos compartiendo más allá nuestras investigaciones para que nos puedan ayudar a mejorarlas y también ayudarles a ustedes en lo que estuviera a nuestro alcance. Un abrazo, Ximena, y contigo a todos los que han participado, a Juan José. Igualmente. Mi agradecimiento y mi admiración, y también a cada uno de los amigos que han participado. Muchas gracias por todo. Gracias. María Fernanda, ¿iba a decir algo? Sí, yo quiero expresarles a todos el agradecimiento desde la Universidad Santiago de Cali. Y bueno, aprovecho para decirles, los he escuchado atentamente, algunos comentarios pues muy fuertes, pero pues desde la administración, yo también soy profesora y desde la administración tengo que explicar las diferentes posiciones. Soy de ambos lados, tienen que entenderlo, ¿sí? Los entiendo, pero también entiendo el lado de la administración, como les digo. Lo más importante es que ustedes puedan continuar con estos espacios y que
realmente podamos hacer sinergia. Nosotros tenemos un doctorado en ciencias aplicadas. Estoy de acuerdo que ambas investigaciones son importantes para poder, digamos, generar conocimiento y generar realmente soluciones. Los invito a que sigan haciendo este tipo de eventos, este tipo de colaboración, y me encanta, Ximena, que le hayas pedido a Juan José los certificados porque los necesito como parte de los indicadores de la administración. Muchas gracias a todos. Hasta luego.